En una fría mañana de invierno en Zúrich, Elena Müller, una arquitecta suiza de 38 años, entró al consultorio del doctor principal del hospital universitario. Llevaba meses sintiendo un cansancio que ningún descanso aliviaba, dolores punzantes en el abdomen y una pérdida de peso inexplicable. Los análisis, las resonancias, las biopsias, todo había convergido en una sola palabra, que resonaba como un martillo. Cáncer pancreático avanzado, metastásico. El doctor, un hombre de mirada cansada detrás de sus gafas, habló con la precisión helada que caracteriza a la medicina suiza. Elena, lo siento profundamente. El tumor ha invadido órganos vitales y se ha extendido al hígado y los pulmones. Con la quimioterapia más agresiva, podríamos extender su vida unos meses, quizás un año, pero no hay cura. Le doy, en el mejor de los casos, entre 6 y 12 meses. Le recomiendo pasar el tiempo restante con su familia, organizar sus asuntos. Hay hospicios excelentes aquí en Suiza. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Tenía una hija de 9 años, Lena, y un esposo, Marcus, que la esperaba afuera con una sonrisa nerviosa. ¿Cómo le diría que mamá no estaría para su próximo cumpleaños? Las lágrimas no llegaron, solo un vacío helado. Pidió una segunda opinión, una tercera. Incluso viajó a Ginebra y Basilea. Todos coincidían. Incurable, terminal, sentencia de muerte inminente. Desesperada, Elena comenzó a buscar en Internet foros de pacientes, grupos de Facebook, testimonios milagrosos. La mayoría eran promesas vacías de curas alternativas en Alemania o Estados Unidos, carísimas y sin evidencia. Hasta que, en un hilo olvidado de Reddit en español, leyó un comentario que le llamó la atención. Mi tía tenía cáncer de páncreas etapa 4. Los médicos en España le dieron 3 meses. Fue a México, a un hospital en Guadalajara. La trataron con un protocolo experimental que combina inmunoterapia, terapia génica y medicina integrativa. Hoy, 4 años después, está bien, no es magia, es ciencia que aquí no aprueban todavía. México, un país que Elena solo asociaba con playas y tacos. ¿Podría ser posible? Marcus se opuso al principio. Es peligroso, caro, lejos, y probablemente una estafa. Pero Elena ya había tomado la decisión. Compró boletos de avión para ella y su hija. Mientras el avión despegaba del aeropuerto de Zúrich, Elena miró por la ventana las luces de la ciudad que la había condenado. Cerró los ojos y susurró: si voy a morir, que sea luchando, no esperando. Lo que Elena no sabía era que, al llegar a México, no solo encontraría médicos dispuestos a intentarlo todo, sino que descubriría que su caso había sido estudiado en secreto, por un equipo que llevaba años esperando a alguien, exactamente como ella. Y en ese hospital, en las afueras de Guadalajara, un doctor joven la esperaba con una carpeta que contenía una sola frase escrita a mano: esta paciente puede ser la primera o la última. El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara bajo un sol abrasador que contrastaba brutalmente con el gris eterno de Zúrich. Elena bajó con Lena de la mano, sintiendo el calor húmedo pegarse a su piel pálida. Llevaba una maleta pequeña y un sobre con todos sus expedientes médicos. Resonancias que mostraban tumores como manchas oscuras invadiendo su páncreas, hígado y pulmones. Etapa 4. Metastásico. Incurable, repetían las letras frías en alemán e inglés. Un chofer las esperaba con un cartel: Elena Müller, Clínica Esperanza Vital. El trayecto al hospital privado en las afueras de la ciudad fue silencioso. Guadalajara se desplegaba con sus avenidas anchas, murales coloridos y vendedores ambulantes ofreciendo elotes. Elena pensó: ¿cómo puede un lugar tan vivo salvarme de la muerte? La Clínica Esperanza Vital no era un hospital ostentoso como los de Suiza. Era moderno pero cálido, con jardines internos llenos de bugambillas y personal que sonreía genuinamente. La recibió el doctor Javier Torres, oncólogo de 42 años, formado en el 1550 Anderson de Houston
y pionero en protocolos de inmunoterapia combinada en Latinoamérica. Llevaba bata blanca y una carpeta gruesa. Bienvenida, Elena. He revisado tus estudios. Sé lo que te dijeron en Zúrich. 6 a 12 meses. Máximo. Aquí no te vamos a mentir. Tu caso es extremadamente avanzado. Pero no es imposible. Tenemos un protocolo experimental que combina inmunoterapia con inhibidores dirigidos a mutaciones específicas, terapia génica modificadora y soporte integrativo. No está aprobado por la FDA ni por la EMA todavía, pero en México podemos ofrecerlo bajo supervisión ética y con resultados preliminares prometedores en pacientes similares. Elena sintió un nudo en la garganta. ¿Cuántos han sobrevivido más de un año? Javier la miró directo a los ojos. De los últimos 14 con adenocarcinoma pancreático metastásico como el tuyo, 9 siguen vivos y sin progresión. Después de 18 meses, 3 están en remisión completa. No es magia, es atacar el CRAS mutado desde múltiples ángulos. Estimular tu sistema inmune para que reconozca las células cancerosas y usar moduladores que evitan resistencias. Le mostró imágenes de escáneres antes y después, tumores que se reducían drásticamente, metástasis que desaparecían. Elena tocó la pantalla, incrédula. Pero hay riesgos, efectos secundarios fuertes al inicio, posibles infecciones. Y el costo no es barato. Elena pensó en su casa en Zúrich, en la hipoteca, en los ahorros que se evaporarían. Pero luego miró a Elena, que jugaba con una muñeca en la sala de espera. ¿Cuándo empezamos? Javier sonrió por primera vez. Mañana hacemos la biopsia líquida avanzada y el perfil genómico completo. Si tus marcadores coinciden con lo que buscamos, podría ser la candidata perfecta para la siguiente fase del protocolo. Mientras salían del consultorio, Elena sintió algo que no había sentido en meses. Un cosquilleo de esperanza. Pero Javier, al cerrar la puerta, murmuró para sí mismo: si responde como los otros, podría cambiar todo. O podría ser el caso que demuestre que hemos ido demasiado lejos. A la mañana siguiente, Elena entró al quirófano ambulatorio de la Clínica Esperanza Vital, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que los monitores lo registrarían antes que su pulso. No era una biopsia convencional, era una biopsia líquida avanzada, combinada con una punción guiada por ultrasonido de alta resolución. El doctor Torres le explicó que necesitaban tejido fresco y sangre para secuenciar el genoma completo del tumor en tiempo real, algo que en Suiza tardaba semanas y aquí prometían resultados en 72 horas. Mientras la sedaban ligeramente, Elena apretó la mano de Elena, quien había insistido en quedarse cerca. «Mami va a estar bien, ¿verdad?», preguntó la niña con ojos enormes. Elena solo pudo asentir, incapaz de hablar. El procedimiento duró menos de una hora. Cuando despertó en la sala de recuperación, Javier ya estaba allí con una tableta en la mano y una expresión que Elena no pudo descifrar. Mezcla de concentración y algo parecido a la emoción contenida. Elena, los resultados preliminares llegaron más rápido de lo esperado. Tu tumor tiene una mutación CRAS G12D muy específica y, además, una alta carga mutacional tumoral, lo que significa que responde muy bien a ciertos inmunoterapéuticos. Pero hay algo más importante. Hizo una pausa, como si midiera las palabras. En el análisis de ADN tumoral circulante, encontramos una firma epigenética rara. Es una metilación anormal en genes supresores, que solo hemos visto en 3 pacientes anteriores. Y los 3 respondieron de manera espectacular al protocolo que llamamos Tormenta Inmune MX7. No es coincidencia que hayamos encontrado tu caso en ese foro olvidado de Reddit. Uno de nuestros investigadores monitorea esas plataformas buscando perfiles genéticos exactos como el tuyo. Elena parpadeó aturdida. Quiere decir que me estaban esperando. No exactamente, pero sí. Llevamos 2 años refinando este enfoque para tumores, con esa firma epigenética precisa.
Los pacientes anteriores lograron reducciones del 80-95% en el tamaño tumoral en los primeros 6 meses. 2 de ellos están en remisión completa desde hace 3 años. El tercero tuvo una recaída, pero la controlamos con una segunda ronda. Javier giró la tableta hacia ella. Mostraba un gráfico. Una línea descendente pronunciada en los 3 casos previos. Luego, agregó una cuarta línea, vacía, etiquetada con su nombre. Esta podría ser tu curva, pero para activar el protocolo completo, necesitamos tu consentimiento informado para la fase más agresiva. Una infusión de células CAR-T modificadas contra CARAS, combinada con un inhibidor epigenético que aún está en ensayos clínicos aquí en México. Elena sintió un vértigo. CAR-T era algo que había leído en artículos científicos, reservado para leucemias, no para cáncer de páncreas sólido. ¿Y los riesgos? Tormenta de citoquinas severa en el 40% de los casos. Posible fallo multiorgánico, neurotoxicidad, pero también la posibilidad real de que el tumor se reduzca tanto que deje de ser letal. Miró a Elena jugando en el pasillo con una enfermera. Luego volvió a Javier. Firmo lo que sea necesario, pero dígame la verdad. ¿Qué porcentaje real de éxito tiene en alguien como yo? Javier respiró hondo. En teoría, 65-70%. En la práctica, hasta ahora, 100% en los que tenían exactamente tu perfil genético. Pero tú serías la número 4, y si fallamos, podría acelerarte el desenlace. Elena cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, su voz fue firme. Empiece ya. No vine a México a esperar la muerte, vine a pelearla. Mientras Javier asentía y salía a preparar el equipo, una enfermera entró con una sonrisa amable. Señora Müller, el doctor pidió que le diga algo. Prepárese, la tormenta está por llegar, pero después puede salir el sol más fuerte que haya visto en su vida. Elena no sabía si reír o llorar. Solo sabía. Javier respiró hondo. En teoría, 65-70%. En la práctica, hasta ahora, 100% en los que tenían exactamente tu perfil genético. Pero tú serías la número 4. Y si fallamos, podría acelerarte el desenlace. Elena cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, su voz fue firme. Empiece ya. No vine a México a esperar la muerte. Vine a pelearla. Mientras Javier asentía y salía a preparar el equipo, una enfermera entró con una sonrisa amable. Señora Müller, el doctor pidió que le diga algo. Prepárese, la tormenta está por llegar, pero después puede salir el sol más fuerte que haya visto en su vida. Elena no sabía si reír o llorar. Solo sabía que por primera vez en meses sentía que el reloj de arena se había detenido. Y quizás, solo quizás, empezaba a girar al revés. El día de la infusión llegó con una calma engañosa. Elena se instaló en una habitación privada de la clínica Esperanza Vital. Paredes blancas, una ventana grande que daba al jardín de bugambillas rojas y una cama rodeada de monitores que pitaban suavemente. Lena se quedó con una tía temporal contratada por la clínica, una maestra jubilada que la llevaba al parque cercano para que no viera lo peor. A las 9 de la mañana entró el equipo. El doctor Javier Torres, 2 enfermeras especializadas en inmunoterapia y un intensivista listo para cualquier complicación. Sobre la mesa rodante descansaban 2 bolsas transparentes. Una con las células CAR-T, modificadas contra la mutación CRAS, GRAS G12D de Elena, cultivadas en laboratorio durante semanas a partir de sus propios linfocitos. La otra con el inhibidor epigenético MX7, un compuesto que desactivaba los mecanismos de silencio genético que permitían al tumor evadir el sistema inmune. Vamos a empezar lento, explicó Javier mientras conectaban la vía. Primero la infusión de las células CAR-T durante 4 horas. Luego en la tarde, el inhibidor. Monitorearemos cada signo vital. Si aparece fiebre alta, escalofríos o confusión, es la tormenta de citoquinas. Significa que las células están atacando el tumor. Pero también puede ser peligroso.
Elena asintió, apretando el amuleto que Lena le había dado. Un pequeño corazón de madera pintado de azul. La primera gota entró en su vena. Al principio, nada, solo el zumbido de los monitores y el olor a antiséptico. A la hora 2, empezó. Un escalofrío leve, como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno invierno suizo. Luego fiebre, 38.5 de grados. Las enfermeras pusieron compresas frías en su frente. Elena comenzó a temblar. A la hora 3, la tormenta llegó de verdad. La temperatura subió a 40.2 de grado. Su presión arterial cayó. El corazón latía desbocado. Sintió que su cuerpo ardía desde adentro. Duele, todo duele, murmuró entre dientes. Javier ordenó tocilizumab, el medicamento bloqueador de IL-6, y dexametasona. La habitación se llenó de personal. Alguien gritó: «Tormenta grado 3, preparar vasopresores y baja más». Elena perdió la noción del tiempo. Vio flashes. La cara de Marcus llorando en el aeropuerto. Lena riendo en el jardín de Zúrich. Luego oscuridad. En un momento de lucidez, agarró la mano de Javier. «¿Voy a morir ahora?» Él se inclinó, voz firme a pesar del caos. «No hoy, Elena. Esto es exactamente lo que esperábamos. Tus niveles de citoquinas están subiendo como en los casos exitosos. El tumor está siendo atacado. Aguanta. La tormenta pasa. Y después viene la calma». Pasadas las 14 horas, la fiebre empezó a bajar. 39.88, 39.1, 38.4. Elena respiraba con dificultad pero consciente. Javier revisó los primeros marcadores en sangre. La carga tumoral circulante ya había caído un 22% en solo un día. Imposible, pero real. Cuando al fin pudo hablar, Elena susurró con labios resecos: «¿Cuántas tormentas más?». Javier sonrió exhausto, quitándose la mascarilla. Esta fue la peor. Las siguientes infusiones serán más suaves si el tumor sigue respondiendo como ahora. Elena cerró los ojos, exhausta pero viva. Por primera vez, desde el diagnóstico en Zúrich, sintió que la muerte no estaba sentada a su lado en la cama. Pero, en el pasillo, Javier se detuvo frente a una pantalla, donde se veía el escáner inicial, comparado con un control rápido de ese día. Las manchas oscuras en el hígado parecían ligeramente más borrosas. Miró al intensivista y murmuró: «Está funcionando, demasiado rápido. Si sigue así, en 2 semanas podríamos tener remisión parcial. Pero si el sistema inmune se descontrola otra vez». No terminó la frase. Ambos sabían, una segunda tormenta podría ser letal. 2 semanas después de la primera infusión, Elena se miró al espejo del baño de la clínica y no reconoció del todo a la mujer que le devolvía la mirada. La piel amarillenta había perdido algo de su tono enfermizo. Las ojeras seguían allí, pero menos profundas. Lo más impactante, había recuperado 1,5 kilos. No era mucho, pero para alguien que había perdido 18 kilos en 6 meses, era como si el cuerpo hubiera decidido empezar a pelear de nuevo. Cada mañana, Javier llegaba con una carpeta nueva. Los marcadores tumorales, CA 19 de septiembre, CEA, habían caído un 68% desde el inicio del tratamiento. La biopsia líquida mostraba una reducción drástica en el ADN tumoral circulante. Pero lo que realmente dejó a todo el equipo en silencio fue el escáner de control. El tumor primario en el páncreas había disminuido un 42% en diámetro. Las metástasis hepáticas más grandes se habían reducido casi a la mitad. Algunas de las más pequeñas habían desaparecido por completo. «Es inusual», admitió Javier en la sala de juntas con el resto del equipo. «En los casos previos vimos respuestas fuertes, pero no tan rápidas ni tan amplias, en solo 2 semanas. Su sistema inmune está respondiendo como si hubiera estado esperando esta oportunidad toda la vida». Elena no lo sabía aún. Estaba sentada en el jardín de la clínica, con Lena a su lado dibujando mariposas en un cuaderno. La niña levantó la vista y dijo: «Mami, ya no estás tan flaca, ya estás curada». Elena sonrió, la primera sonrisa genuina en meses. «Aún no, mi amor, pero
Creo que algo bueno está pasando. Esa tarde, Javier la llamó a su consultorio. Le mostró las imágenes lado a lado. El escáner de Zurich, manchas oscuras, invadiendo todo contra el de ahora. Zonas claras donde antes había muerte. Elena, esto es lo que llamamos respuesta parcial muy buena. Si seguimos así, en 3 o 4 meses, podríamos hablar de remisión completa. Pero tenemos que ser cautos. El cáncer de páncreas es traicionero. Puede volver a crecer si bajamos la guardia. Elena sintió lágrimas calientes rodar por sus mejillas. No eran de tristeza esta vez. En Zúrich me dijeron que me preparara para morir, que organizara mi funeral. Y ahora, ¿puedo soñar con ver a Elena graduarse de primaria? ¿Con volver a trabajar? ¿Con vivir? Javier asintió lentamente. Sí, puedes soñar con todo eso. Y más, puedes empezar a planearlo. Pero, mientras Elena salía del consultorio flotando, Javier se quedó mirando la pantalla un momento más. En el informe patológico reciente, había una nota al pie escrita por el inmunólogo del equipo. Expansión clonal atípica detectada en las células CAR-T. Actividad citotóxica fuera de rango. Esperado. Posible hiperrespuesta inmune. Riesgo de autoinmunidad secundaria en ascenso. Javier cerró la laptop con un suspiro. Sabía que los milagros a veces vienen con precio. Y este milagro, el más rápido que habían visto, podría estar escondiendo una tormenta aún mayor. Elena, ajena a eso, caminó hacia el jardín donde Elena la esperaba. Por primera vez se permitió imaginar un futuro. Navidad en Suiza con Marcus y Lena. Cenas en familia, tal vez hasta un viaje de regreso a México para agradecer. Pero esa noche, mientras dormía, empezó a sentir un dolor nuevo, un ardor en las articulaciones, como si algo dentro de ella estuviera despertando. Y no solo contra el cáncer. 3 semanas después de la segunda infusión, el milagro empezó a mostrar grietas. Elena se despertó una madrugada con las articulaciones, ardiendo como si alguien las hubiera llenado de vidrio molido. No podía doblar los dedos sin que un dolor eléctrico le recorriera los brazos. Intentó levantarse y las rodillas cedieron. Cayó de rodillas junto a la cama, jadeando. Lena, que dormía en la habitación contigua, entró corriendo y gritó: «Mami, mami, ¿qué te pasa?». Las enfermeras llegaron en minutos. La llevaron en silla de ruedas a la unidad de cuidados intensivos. Javier Torres apareció con ojeras profundas. Había pasado la noche revisando los últimos análisis de sangre. «Es autoinmunidad secundaria», explicó mientras estudiaba los resultados en la pantalla. «Las células CAR-T que introdujimos están hiperactivas. No solo atacan el tumor, ahora también reconocen tejidos sanos como enemigos. Tenemos inflamación sistémica, artritis reactiva severa, posible miocarditis incipiente y niveles de anticuerpos antinucleares disparados». Elena, conectada a suero y monitores, apenas podía hablar del dolor. «¿Me van a parar el tratamiento?». «No todavía», respondió Javier con voz tensa. «Si lo detenemos ahora, el tumor podría volver a crecer con fuerza. Hemos visto esto en uno de los 3 casos previos. La tormenta inmune se descontroló, pero logramos controlarla con inmunosupresores potentes y una dosis ajustada de esteroides. El paciente entró en remisión completa después. Le mostraron el nuevo escáner. El tumor pancreático había caído otro 28% desde el último control. Las metástasis hepáticas eran ahora apenas visibles. El cáncer está retrocediendo como nunca lo habíamos visto. Pero tu cuerpo está pagando el precio». El tratamiento cambió drásticamente. Redujeron las células CAR-T a dosis mínimas de mantenimiento y añadieron rituximab y metotrexato para frenar la respuesta autoinmune. Elena pasó días en una niebla de medicamentos, fiebre intermitente, fatiga aplastante, hinchazón en las extremidades. Apenas podía abrazar a Lena sin que el dolor la hiciera gemir. Una tarde, mientras Marcos llamaba por videollamada desde Zúrich, había pedido licencia en el trabajo para viajar pronto. Elena le confesó entre lágrimas: «Pensé que el milagro era solo curarme el cáncer, pero ahora siento que estoy luchando contra mí misma».
¿Y si gano la batalla contra el tumor pero pierdo mi cuerpo? Marcus con voz quebrada respondió. Entonces, lucharemos por los dos, por ti y por tu cuerpo. No te vamos a dejar sola en esto. Esa noche, Javier entró a la habitación con una expresión seria, pero no derrotada. Hemos estabilizado la autoinmunidad. Los marcadores inflamatorios están bajando. Mañana intentaremos la siguiente infusión, pero a dosis muy baja. Si responde bien, podríamos entrar en la fase de consolidación. Elena miró por la ventana. Las bugambillas seguían rojas, vibrantes, indiferentes al drama que ocurría dentro. Susurró: «Quiero vivir, pero no a cualquier precio. Dime la verdad, doctor. Hay un punto en que dirá basta». Javier se sentó al borde de la cama. «Sí, pero aún no hemos llegado ahí. Tu tumor está casi derrotado. Tu cuerpo está herido, pero fuerte. ¿Y tú? Tú eres la más fuerte de todos nosotros». Mientras Elena cerraba los ojos, exhausta, un pensamiento la asaltó. El milagro no era solo la supervivencia. Era aprender que, a veces, salvar la vida significa aceptar que también puedes romperte en el proceso. El consultorio de Javier Torres parecía más pequeño esa tarde. Elena estaba sentada frente a él, con Marcus a su lado por videollamada desde Zúrich. Lena jugaba en el jardín con la maestra, ajena a la gravedad del momento. Sobre la mesa descansaban los últimos informes, escáneres, que mostraban un tumor pancreático reducido al 18% de su tamaño original, metástasis hepáticas casi invisibles, marcadores tumorales en niveles casi normales. Cualquier oncólogo del mundo diría que era un éxito rotundo. Pero también estaban los otros números: niveles de creatinina elevados, enzimas cardíacas alteradas, conteo de plaquetas peligrosamente bajo. La autoinmunidad no se había apagado del todo. Ahora atacaba esporádicamente los riñones y el corazón. Cada infusión de mantenimiento, aunque a dosis mínimas, provocaba otra oleada de inflamación. Elena había pasado los últimos días conectada a diálisis temporal y con un marcapasos externo para estabilizar arritmias. Javier habló primero, voz baja pero clara. «Elena, Marcus, estamos en la encrucijada. Si continuamos con el protocolo completo por 3 meses más, las probabilidades de remisión completa suben al 85-90%. Podríamos erradicar las células residuales y evitar recaídas. Pero el riesgo de fallo multiorgánico irreversible es del 35-40%. Si paramos ahora, entramos en fase de vigilancia estricta, quimioterapia de bajo dosis o inhibidores orales convencionales. El tumor podría estabilizarse o volver a crecer en 6 a 12 meses. No hay garantía». Elena miró la pantalla donde Marcus tenía los ojos rojos. «¿Qué harías tú si fuera tu esposa?», preguntó ella. Marcus tardó en responder. «Te diría que pares, que ya ganaste lo suficiente, que prefiero tenerte 5 años más con calidad de vida, que arriesgar perderte en semanas por un quizás de curación total». Javier intervino. «Entiendo esa postura, pero también he visto a los otros 3 pacientes. 2 pararon demasiado pronto y el cáncer regresó agresivo. El tercero siguió, y hoy corre maratones. Elena, tu perfil genético es el más prometedor que hemos tenido. Si alguien puede soportar la última fase, eres tú». Elena cerró los ojos. Recordó el frío consultorio de Zúrich, la sentencia de muerte. Recordó la primera tormenta, el dolor que pensó que la mataría. Recordó la sonrisa de Elena esa mañana, cuando le dijo: «Mami, ya no toses sangre». Abrió los ojos y miró a Javier directamente. «Una pregunta. Si sigo, ¿cuánto tiempo realista tengo antes de que sea demasiado tarde para detenerme?» 2 infusiones más. Si después de la segunda el daño orgánico sigue progresando, paramos inmediatamente. Te doy mi palabra». Silencio. Marcus sollozó en la pantalla. Elena respiró hondo. «Entonces sigo. 2 infusiones más, pero con una condición. Si mi cuerpo dice basta, tú lo respetas. No por estadísticas, no por el protocolo, por mí». Javier asintió solemnemente. «Prometido». Mientras firmaba el nuevo consentimiento,
Elena sintió una paz extraña. No era resignación, era claridad. Había elegido pelear hasta el límite, pero también había elegido saber cuándo decir suficiente. Esa noche, en la habitación, Lena se acurrucó a su lado. «Mami, vas a estar bien». Elena besó su frente. «Voy a intentarlo con todo lo que tengo, mi amor. Y si no puedo más, siempre estaré contigo, de una forma u otra». Fuera, en el pasillo, Javier miró los monitores de control remoto. La curva de respuesta tumoral seguía descendiendo, pero la curva de función orgánica empezaba a doblarse hacia abajo. La decisión estaba tomada. Ahora solo quedaba esperar si el milagro resistiría o si el precio sería demasiado alto. La fecha marcada en el calendario era el 15 de marzo. Elena había perdido la cuenta de los días entre pinchazos, infusiones y noches sin dormir. Marcus había llegado a Guadalajara 3 días antes. Dormía en un sofá reclinable junto a su cama, sosteniendo su mano incluso cuando ella deliraba por la fiebre. Lena se había quedado con la maestra en una casa cercana. Solo la dejaban entrar por las mañanas para un abrazo rápido y cuidadoso. La última infusión de células CAR-T a dosis baja comenzó a las 8 de la mañana. Javier había reducido todo al mínimo. Menos células, infusión más lenta, premedicación agresiva con esteroides e inmunosupresores. «Esta es la última apuesta», le dijo a Marcus en el pasillo. «Si pasa esta sin tormenta grado 4, entramos en remisión. Si no, tendremos que desconectar todo y enfocarnos en cuidados paliativos». Elena estaba consciente al principio. Miraba el gotero gotear, contaba las gotas como si fueran granos de arena en un reloj que aún podía revertirse. A la hora 1, nada. A la hora 2, escalofríos leves. A la hora 3, la fiebre subió a 39.5 de grado. Las enfermeras ajustaron el flujo. Añadieron más tocilizumab. Entonces llegó. A las 11:47 am. El monitor emitió un pitido agudo. Presión arterial colapsó a 70/40. Frecuencia cardíaca a 160. Saturación de oxígeno cayó al 88%. Elena empezó a convulsionar levemente. Sus ojos se pusieron en blanco. Marcus gritó su nombre. Javier irrumpió con el equipo de reanimación. Tormenta grado 4. Intubación. Vasopresores. ECMO standby. La habitación se convirtió en caos controlado. Tubos, jeringas, gritos de órdenes. Pusieron a Elena en ventilación mecánica. El corazón mostró arritmias ventriculares. Tuvieron que desfibrilar 2 veces. Javier dirigía todo con voz firme, pero sus manos temblaban al inyectar adrenalina. Pasaron 4 horas eternas. Lentamente, los signos vitales se estabilizaron. Presión subió, ritmo cardíaco bajó, saturación volvió al 96%. Elena seguía intubada, sedada profundamente, pero viva. Al amanecer del día siguiente, Javier entró a la habitación con los resultados de emergencia. Biopsia líquida en tiempo real. ADN tumoral circulante. Indetectable. Escáner de urgencia. No se veían lesiones residuales en páncreas ni hígado. Los pulmones. Limpios. Remisión completa. Marcus lloró en silencio junto a la cama. Javier se sentó, exhausto, y murmuró. Lo logró. Pagó el precio más alto que hemos visto, pero lo logró. Cuando Elena despertó 2 días después, con el tubo ya retirado y la voz ronca, lo primero que preguntó fue, ¿ya terminó? Javier sonrió por primera vez, sin sombras en los ojos. Sí, Elena, terminó la tormenta. Ahora empieza la vida. Pero en su mente, Javier sabía que la vigilancia sería de por vida. El milagro había llegado, y con él, una deuda eterna con su propio cuerpo. 3 semanas después de la última tormenta, Elena caminó por primera vez sin ayuda por el jardín de la Clínica Esperanza Vital. No fue un paseo largo, apenas 10 metros hasta el banco de madera bajo las bugambillas. Pero cada paso era una victoria. Sus piernas temblaban, los músculos aún débiles por la diálisis y los esteroides, pero el sol mexicano le calentaba la piel de una forma que ya no le parecía abrasadora, sino reconfortante.
Marcus la sostenía del brazo, sonriendo como si hubiera ganado la lotería. Lena corría adelante, recogiendo flores caídas y gritando: «Mira, mami, una para ti». Le puso una bugambilla roja detrás de la oreja. Elena se tocó la flor y sintió lágrimas subir, pero esta vez eran de gratitud pura. Javier Torres se acercó con una carpeta más delgada que nunca. Los últimos análisis son claros. Remisión completa confirmada. No hay ADN tumoral detectable. PET-CT limpio, marcadores normales. Tu sistema inmune se está calmando. La autoinmunidad secundaria está en retroceso gracias al rituximab. Podemos darte el alta en 7 días, con seguimiento remoto y medicamentos orales por al menos 2 años. Elena miró a su familia y luego al doctor. ¿Volveré a ser normal? Javier se encogió de hombros con una sonrisa cansada. No exactamente normal. Tendrás chequeos cada 3 meses al principio, luego cada 6. Posible fatiga crónica, articulaciones sensibles, riesgo de recaída siempre presente. Pero sí, podrás volver a Suiza, abrazar a tus amigos, caminar por el lago de Zúrich, trabajar si quieres, vivir. Esa noche organizaron una pequeña cena en el jardín de la clínica. No fue nada lujoso. Tacos al pastor, guacamole, agua de horchata. El personal que la había cuidado, enfermeras, intensivistas, hasta la cocinera, se unió, rieron, contaron anécdotas de las noches más duras, brindaron con refrescos por la Suiza que no se rindió. Al día siguiente, Elena firmó los papeles de alta. Antes de subir al auto que las llevaría al aeropuerto, se detuvo frente a Javier y lo abrazó fuerte, a pesar del dolor residual en las costillas. No sé cómo agradecerle. Me dio más que vida, me dio esperanza cuando ya no quedaba ninguna. Javier la miró con ojos brillantes. Tú nos diste algo también, Elena. Eres la prueba viviente de que el protocolo MX7 puede funcionar en el caso más extremo. Tu historia va a ayudar a muchos más. Así que no me agradezcas. Solo vive. Vive mucho. En el aeropuerto de Guadalajara, mientras esperaban el vuelo a Zúrich, con escala en Ámsterdam, Lena se durmió en el regazo de su madre. Marcus tomó la mano de Elena y susurró: «Lista para volver a casa». Elena miró por la ventana hacia el cielo mexicano, luego a su familia. Lista para empezar de nuevo. El avión despegó al atardecer. Abajo Guadalajara se perdía entre luces y montañas. Arriba, las estrellas aparecían una a una. Elena cerró los ojos y por primera vez en más de un año no pensó en la muerte. Pensó en el mañana, en un café en Zúrich, en el primer día de escuela de Elena, en diseñar casas otra vez. El milagro no había terminado. Solo había cambiado de forma. Ya no era una tormenta salvaje, sino una luz tranquila que la guiaría de regreso a casa. Y más allá, febrero de 2026. Zúrich amanecía cubierta de una nieve ligera que brillaba bajo un sol pálido. Elena Müller caminaba por el sendero del lago, envuelta en un abrigo grueso de lana, con Lena saltando a su lado lanzando bolas de nieve. La niña ya tenía 10 años. Su risa resonaba clara, sin miedo. Elena se detuvo un momento para respirar hondo. El aire frío le llenaba los pulmones sin dolor, sin esa opresión que antes la hacía toser sangre. Era un detalle pequeño, pero para ella significaba todo. 1 año exacto había pasado desde el alta en Guadalajara. 12 meses de chequeos estrictos, resonancias cada 3 meses, análisis de sangre mensuales, consultas virtuales con Javier Torres cada 6 semanas. Los resultados seguían siendo los mismos. Remisión completa sostenida. No había rastro de células malignas, ni en el páncreas, ni en el hígado, ni en ninguna parte. Los médicos suizos, los mismos que le habían dado 6 a 12 meses. Ahora la miraban con una mezcla de incredulidad y admiración. Caso excepcional, decían en las conferencias. Respuesta inmune fuera de serie. Elena había vuelto a trabajar a medio tiempo como arquitecta freelance. Diseñaba casas pequeñas y luminosas,
con jardines internos que recordaban las bugambillas mexicanas. Marcus había dejado su empleo estresante en banca para abrir una pequeña cafetería cerca del lago. Ahora, preparaba expresos y hablaba con los clientes sobre la segunda oportunidad que la vida le dio a su esposa. Esa tarde, en casa, Elena abrió su laptop y encontró un correo de Javier. Asunto: conferencia en Ciudad de México. Te necesitamos como ponente. El mensaje explicaba que el protocolo MX7 había sido aprobado para fase 3 en México y estaba en revisión por la EMA. Querían que Elena contara su historia en persona, no como estadística, sino como voz viva. Tu caso cambió el rumbo de nuestra investigación. Más de 40 pacientes nuevos han entrado al protocolo gracias a ti. Elena sonrió, cerró la laptop y miró a Lena practicando piano en la sala. Pensó en el frío consultorio de Zúrich, en la tormenta en Guadalajara, en las noches que creyó que no vería otro amanecer. Luego se levantó, fue a la cocina y preparó chocolate caliente para las 3. Cuando Marcus llegó esa noche, la encontró en el balcón mirando las luces de la ciudad. ¿Todo bien?, preguntó abrazándola por detrás. Elena se giró y lo besó suavemente. Más que bien. Estoy viva, y no solo existiendo. Estoy viviendo la vida que casi no fue. Lena entró corriendo con una hoja de dibujo, una familia bajo un sol grande, con bugambillas rojas y un lago nevado al fondo. Para ti, mami, porque ahora siempre hay sol, aunque nieve. Elena tomó el dibujo y lo pegó en la nevera, junto a la foto de los 3 en el jardín de la clínica. Miró a su familia y susurró para sí misma: Gracias, México. Gracias por no rendirte conmigo. El reloj marcaba las 7:15 de la noche. Fuera, la nieve seguía cayendo suave. Dentro, la casa estaba llena de calor, risas y el olor a chocolate. La muerte había pasado de largo. La vida, por fin, se había quedado. Mayo de 2026. Ciudad de México. Auditorio Nacional del Instituto Nacional de Cancerología. Elena Muller, ahora de 43 años, subió al escenario con paso firme y una sonrisa que iluminaba más que los reflectores. Ya no era la mujer pálida y asustada que aterrizó en Guadalajara en 2024. Tenía el cabello más corto, algunas cicatrices pequeñas en los brazos por las vías interminables, y una energía que hacía que la gente se girara a mirarla en la calle. En la pantalla gigante detrás de ella apareció la frase que había elegido para abrir su ponencia. Me dieron 6 meses de vida. Hoy cumplo 5 años de remisión completa. El auditorio estalló en aplausos. Había más de 1000 personas, oncólogos de todo el mundo, pacientes, familiares, periodistas. A su izquierda, en primera fila, estaban Marcus, Lena, ya una adolescente de 14 años con brackets y una cámara en la mano, y el doctor Javier Torres, con lágrimas contenidas. Elena habló durante 40 minutos, sin notas. Contó todo. La sentencia en Zúrich, la tormenta de citoquinas que casi la mata, la decisión de seguir cuando todos le pedían parar, las noches en que pensó que no vería otro amanecer. Pero sobre todo habló de lo que vino después. Gracias a su caso, el caso índice perfecto, el protocolo MX7 fue aprobado definitivamente en México en 2026, en la Unión Europea en 2027 y por la FDA en 2028. Hoy se aplica en más de 40 países, más de 1.800 pacientes con cáncer de páncreas metastásico CRAS mutado han entrado al tratamiento. La supervivencia a 5 años pasó del 2% histórico al 58%. Yo no soy un milagro, dijo Elena con voz clara. Soy la paciente número 4 de un protocolo que ahora salva vidas todos los días. El milagro no fue que yo sobreviviera. El milagro fue que nadie se rindió. Ni Javier, ni su equipo, ni mi familia, ni yo. Al terminar, el auditorio se puso de pie. Lena corrió al escenario y la abrazó fuerte. Javier se acercó después, con la voz rota. Elena, hoy publicamos el paper final en The Lancet. El protocolo lleva tu nombre en el código interno. Müller-7, para siempre. Elena solo pudo abrazarlo. No había palabras. Esa noche,
En la terraza del hotel en Polanco, la familia Müller Torres, porque Javier ya era familia, brindó con mezcal y chocolate suizo. Lena levantó su vaso de agua de horchata y dijo: «A la mamá más terca y más viva del mundo». Elena miró las luces de la Ciudad de México extendiéndose hasta el infinito y pensó en voz alta: «En Zúrich me enseñaron a morir con dignidad. En México me enseñaron a vivir sin miedo». Y en ese momento supo que su historia ya no le pertenecía solo a ella. Pertenecía a todos los que aún no habían recibido su sentencia, pero que ahora sí tenían una segunda oportunidad. Zúrich, 8 de febrero de 2026. New Line, escrito a mano en papel grueso color crema, con tinta azul que ya no tiembla. Querido doctor Javier Torres, hoy hace exactamente un año que aterricé en Guadalajara con un boleto de ida y un pronóstico de 6 meses. Hoy, mientras miro nevar sobre el lago desde mi ventana, me doy cuenta de que esta carta lleva meses escrita en mi cabeza, pero nunca la terminé, hasta hoy. No te escribo para agradecerte de nuevo, aunque lo hago cada día, en silencio, cuando Lena me abraza, o cuando Marcos me besa la frente al despertar. Te escribo porque necesito que sepas lo que no pude decirte cara a cara, en el auditorio de México cuando el aplauso me ahogó las palabras. Cuando llegué a tu clínica, no creía en milagros. Creía en estadísticas, en protocolos aprobados por la EMA, en segundas opiniones suizas. Creía que México era un último intento desesperado, quizás una estafa bonita envuelta en bugambillas. Pero tú no me vendiste esperanza barata. Me vendiste ciencia cruda, riesgos reales y una mirada que decía: si hay una posibilidad aunque sea del 1%, yo la voy a perseguir contigo. Pagamos un precio altísimo. Mi cuerpo aún recuerda cada tormenta. Las articulaciones que crujen en las mañanas frías, el cansancio que aparece sin aviso. Los chequeos que nunca dejaré de hacer. A veces me despierto a las 3 de la mañana pensando: ¿y si la próxima recaída es la definitiva? Pero luego miro a Lena durmiendo y sé que cada segundo de dolor valió la pena. No soy una heroína. Solo fui la paciente que dijo sí, cuando todos decían no. Tú fuiste el que no se rindió cuando mi presión colapsaba, cuando mis riñones fallaban, cuando el monitor pitaba como si anunciara el fin. Tú y tu equipo me dieron algo más valioso que la remisión. Me devolvieron la capacidad de soñar. Hoy cumplo un año exacto de alta. Mañana Lena tiene su primer recital de piano. Dentro de 3 meses Marcus y yo celebraremos 15 años de casados en una cabaña en los Alpes. Y en algún momento de este año, volveré a México, no como paciente, sino como testigo. Quiero ver con mis propios ojos a cuántos más estás salvando. Esta carta no la envié antes, porque no encontraba las palabras justas. Hoy las encontré. Gracias por creer que mi vida valía la apuesta más arriesgada de tu carrera. Gracias por enseñarme que a veces el milagro no es no sufrir, sino sufrir y seguir de pie después. Si algún día lees esto en voz alta frente a nuevos pacientes, diles mi nombre. Diles que una suiza terca cruzó el océano porque alguien en México no la dejó morir. Con todo mi cariño y mi vida entera, Elena Müller, Zúrich, 8 de febrero de 2026. P.D. Adjunto una foto de Elena tocando el piano. Dile al equipo que esta niña nunca habría tenido mamá si no hubieran existido ustedes.